Adrián, buenas tardes. Sí, exactamente. Nos encontramos en el Hotel Panamericano, donde el Ministerio Público de la Ciudad, a través de la Asesoría Tutelar, convocó a un colectivo de mujeres de la justicia para hablar de los temas de violencia de género y de perspectiva de género. Se discutieron muchas cosas, se leyó un documento donde, por ejemplo, se habla de unificar el sistema para que las mujeres puedan ir a un solo lugar donde puedan ser atendidas, donde se compartan los datos entre el fuero penal y el fuero civil. 35 mujeres hablando en función de abrir el juego hacia la posibilidad de que haya una mayor posibilidad de ayuda y de asistencia desde lo jurídico a las mujeres en situación de violencia de género. Pero nos encontramos con Yael Bendel, que es la asesora general tutelar. Yael, ustedes convocaron a esta reunión de mujeres. ¿Cómo fue el resultado? ¿Cuál fue el planteo? ¿Cómo se les ocurrió? Bueno, la semana pasada hubo un aluvión de denuncias de adultos que denunciaron abusos en su infancia. Nosotros siempre decimos que 8 de cada 10 de los abusos en la infancia ocurren por conocidos o por familiares, y esto muchas veces imposibilita que puedan hacer la denuncia. En virtud de esto, el aluvión de la semana pasada que confirma esto de que los datos que tenemos en realidad no terminan de ser todas las personas que pasaron por estas violencias. Por eso creo que la sociedad nos está pidiendo respuestas al Poder Judicial. Fue generalizado la demanda al Poder Judicial, y esta reunión tenía que ser urgente. Teníamos que juntarnos, las que pudieron venir, porque bueno, por la época también hay muchas juezas de feria, muchas juezas que no podían venir, pero mandaron sus adhesiones, y para poder hablar y para poder mejorar en la perspectiva de género, en la perspectiva de infancia, y poder dar soluciones concretas a una sociedad que les está pidiendo a gritos. ¿Quiénes participaron más o menos en un rango judicial? Hay secretarias, jueces, fiscales. ¿En qué nivel participaron en esta reunión? Miembros del Tribunal Superior de Justicia, fiscales generales adjuntas, fiscales de todos los fueros, sobre todo penal, juezas penales y juezas civiles y juezas de familia, asesoras, defensoras, tanto de menores como de adultos. Participamos todas las que nos conocemos por estar trabajando, y las que también somos la otra cara del Poder Judicial, que no somos las que dictaminamos en el fallo de Lucía Pérez, que no somos las que dictaminamos en el fallo de Sal Yergués, que somos críticas con ese tipo de fallos, que la verdad es que se corren de la justicia y del mandato constitucional que tenemos, que es de impartir justicia. Adrián, Yael te está escuchando. Hola, Yael, buenas tardes, te saludamos con Alejandra Quevedo. Vos sabés que Rita Segato, que es una de las voces más lúcidas en la región sobre violencia machista, en las últimas horas, brindó una entrevista, y quiero leerte un concepto para que podamos opinar. Ella dice que la noticia de una agresión sexual se instala como un espectáculo de los medios, y esto no debe ser así, se debe cambiar. ¿Cuál es tu mirada? Yo siento que mucha de la demanda que se hizo en los medios tiene que ver con la sensación o con la certeza de la falta de justicia. Y entiendo que muchas veces recurren a los medios porque necesitan hacer público esa demanda que tienen. El mensaje que hoy queremos mandar, y que coincidimos con Segato, que es extraordinaria, el mensaje que nosotros queremos mandar es que hay una justicia que sí las escucha, hay una justicia que sí está presente y que sí trabajamos con esta perspectiva. Y además hay otro mensaje que dice Segato, que también me parece que es importante, que todo lo que le pasa a los hombres, de tener esta carga de ser los fuertes, de ser los proveedores, de ser los sometedores, también es una carga. Y de la misma carga que para las mujeres ser las sometidas, las que tienen que estar al servicio. Y que por eso es lo que tenemos que cambiar desde la justicia. Tenemos que cambiar esta cultura que nos ha puesto en este lugar, donde muchas de las sentencias reflejan esta cultura vieja, esta cultura antigua, esta cultura donde cuestionamos hasta la actividad sexual de un adolescente, ¿no? Como si fuésemos quién somos para cuestionar esto, en vez de impartir justicia. El fin de esta reunión es justamente reflexionar acerca de nuestras prácticas, acerca de nuestros dictámenes, de nuestros fallos, y poder aunar esfuerzos para modificarlos. Y con respecto, buenas tardes, Alejandra, te saluda. Con respecto a la justicia, ¿qué debería cambiar el Estado o qué políticas públicas deberían cambiarse para que la justicia no esté detrás del reclamo social?
En realidad la justicia es una política pública, o sea, todos los servicios que damos nosotros desde el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, son políticas públicas en sí mismas. Lo que tiene que dar es una mejora en lo que hacemos. Tenemos que no apartarnos del mandato constitucional, de dar un servicio justo, que cuide a los ciudadanos, que restablezca el orden, que resuelva los conflictos de los ciudadanos. Me parece que esto es esencialmente. Después podemos pensar en otros recursos que necesitamos para hacerlo, pero el recurso principal es que nosotros mismos nos ayornemos y trabajemos con esta perspectiva. Ayer escuchaba también diferentes entrevistas sobre lo que generó la declaración de Telma y en lo personal a vos y a tu organización, ¿qué repercusiones te generaron a vos en lo personal? Se multiplicaron las denuncias. A ver, yo voy a decir algo que por ahí quiero explicarlo. A mí me generó cierta alegría en términos de que ocultar lo que les pasó o callarlo tantos años es dañino, no permite mejorar. Por eso me parece que este aluvión termina sanando muchas de las cosas y muchas de las infancias que se arruinaron por este tipo de hechos. La alegría es en esos términos, alegría es de ver adultos y adultas que pudieron salir adelante a través de contar un relato que los está dañando hace tantos años. Y a él hay mucha disputa entre la gravedad de un hecho y el otro. Dicen que se está mezclando muchísimo lo que tendría que ser bien diferenciado entre un abuso, una violación, cuando todavía se está discutiendo lo que tiene que ver, obviamente, con violencia de género en general. ¿Cómo ordenarías un poco este tema, sobre todo ahora con respecto a esta ley que acaba de ser aprobada? Para separar un poco los tantos, la generación que hoy está haciendo estas denuncias, la gente que hoy está hablando y contando lo que le pasó en la infancia, es una generación que no tuvo educación sexual integral, que muchas veces pensó que ese acto era un acto de amor y no un acto de abuso, sobre todo teniendo en cuenta que 8 de cada 10 casos ocurren por familiares o por conocidos. En virtud de esto, creo que lo primero que hay que hacer es identificar que eso que les pasó está mal. Después, la tipificación del delito es algo que corre por los jueces. Es cierto que muchas de las situaciones que se están denunciando, teniendo en cuenta que la ley que se conoce como ley Piazza, porque fue un impulso del diseñador, sí, es cierto que es a partir del 2011 y la ley incluso que mejora esta ley es del 2015 y las leyes son irretroactivas por un principio constitucional. Por lo tanto, muchas de estas personas que recibieron estos abusos, estas violencias, que fueron totalmente lastimadas por estas situaciones, no van a tener su reparación judicial porque las leyes no pueden ser retroactivas. Entonces, muchas veces estas denuncias están prescriptas. Por eso entiendo la necesidad de contarlas. Después, la intensidad del abuso no tiene importancia, o sea, fueron abusadas, fueron dañadas, me parece una discusión irrelevante. Perfecto. ¿Hay que investigar creyéndole a la víctima, crees, Yael? Siempre hay que investigar creyéndole a la víctima. Hay 2 recursos fundamentales que tenemos en la justicia, que son el testimonio de la víctima y las pericias. Las pericias que denotan una victimización sexual enseguida. Y siempre hay que partir de la base de creerle a la víctima, porque nadie tiene la necesidad de dañar a otro, solamente de reparar aquello que le pasó por ese que lo dañó. Y a él hablas de educación sexual integral, idea que comparto, pero por supuesto por antonomasia y que es necesario que se aplique. Decía Segato, ya que la estamos citando tanto, que no basta tener un cuerpo de mujer para destrabar eso. ¿Crees, para destrabar obviamente esta mirada homogénica a la que ella hacía referencia, mirada patriarcal homogénica que tenemos en el mundo? ¿Crees que el ESI podría ayudar para que las próximas mujeres generacionales tengan una mirada diferente? Sí, por supuesto. La educación sexual integral, sobre todas las cosas, apunta, y hemos escuchado grupos radicalizados que se opusieron a esto, apunta a una perspectiva de género. La perspectiva de género tiene que ver con salir del esquema de sometimiento, con salir del esquema de asimetrías, de una educación donde los hombres son fuertes y las mujeres débiles. Entonces me parece que una educación sexual integral, de verdad, y con perspectiva de género y con perspectiva de derechos, va a poder lograr sacar a las culturas que se vienen, a las generaciones que se vienen, de esta asimetría que genera también estas violencias que hoy estamos viendo y que son de público conocimiento. ¿Y qué hacemos, como por ejemplo con la ex CEO de Aerolíneas, cuando dijo que si tenés un escote tenés que hacerte cargo de lo que te puede pasar? Esa ya es una generación instalada. Bueno, a mí me parece que tanto las mujeres como los varones somos víctimas de
estas violencias y tenemos estos conceptos que tenemos que erradicar. Nadie dijo que las mujeres no tenemos estos conceptos, al contrario, fuimos educadas con estos conceptos y eso es lo que tenemos que ir cambiando y mejorando. Nada, ni cómo estés vestida, ni qué hagas, ni con cuántas personas tengas relaciones sexuales puede invitar al otro a que te viole, a que te abuse o a que te violente o te maltrate. Yael, muchas gracias por este contacto y gracias Andrés Alí. Al contrario.